pega es pega. ¿Cómo están? Ya estamos ya. ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! Estupendo. Ya. ¿Seguí en cuarentenado, Mayol? Sí, pues. Así son las comunas de élite. Así son las comunas de élite, sí. Porque no hay nada más ordinario que ser de... No están en cuarentena. No, o sea, si eres de Ñuñoa de Santiago y a partir de hoy estás liberado porque una depreciación de un 20% por lo menos ese terreno. Sí. Sí, pero la libertad es algo de lo cual uno empieza a extrañar. Sí. Oye, Macari, algunos comentaban, algunos que lo están viendo por YouTube, comentaban que el cuadro ese que aparece atrás, que lo comentaste la semana pasada, ese que te dieron en el Mercurio cuando te fuiste, que no sabían si era Macari o Jordi Castell. ¿Ya? ¿Ese es tu chiste del día? Pero está bueno el piropo. O sea, si yo lo conociera. Yo era... O sea, no era amigo, pero tenía muy buena onda con Jordi, que él trabajaba en la revista Ya, porque era el asesor de moda. Entonces, yo trabajaba, existía una sección abajo en el Mercurio, ¿Ya? que se llamaba Revistas. Que ahí estaban concentradas todas las revistas del Mercurio, Vivienda de Decoración, Revista del Campo, Weekend. Estábamos en la revista El Sábado y estaba la revista Ya. Entonces, ¿Ya? habitualmente Jordi pasaba por ahí y saludaba a todo el mundo ¿Era fotógrafo de la muy revista? Yo, efusivamente. perdona mi Años ignorancia. 90, hacía fotografía de moda, Ya, sí. ya. Está bien. Bueno, después del comentario farandulero de la jornada. No es farándula, es industria de medios. Y el editor era Felipe Bianchi, el editor de todas las revistas del Mercurio era Felipe Bianchi. No sabía. Ese era el que, no, por supuesto, porque si te cuento, la gente no sabe cómo funcionan los medios, no tiene idea. Es pura subjetividad básica nomás. Y los medios son industrias muy complejas y tienen otras redes por detrás de su producción que la gente no entiende, no conoce, ¿no? Ni va a conocer. Sí. ¿Y se estará perdiendo todo eso con la caída de los medios tradicionales o sencillamente se ayornan nomás a lo digital? No, se pierde. Mm. Responde a la lógica de estructuras súper verticales, ¿no? Y además es una mentalidad, lo digital no es simplemente un formato, eso es lo que a muchos les ha costado entender. Muchas empresas que tienen productos digitales pero creen que es simplemente una plataforma más. Y lo digital es una forma de comprender la realidad. Bueno, el tema, nada que ver, obviamente no voy a mostrar en esto, pero el tema de los medios, el Julio, mi gran amigo que es periodista, y claro, ve cada vez más como efectivamente en muchos medios, o sea, el periodista hace el diseño, toma la foto, etcétera, y además hay un tema, sobre todo en medios regionales, no sé mucho cómo pasa a nivel nacional, en el fondo la lógica de la menor cantidad de periodistas y que saquen notas, da lo mismo de dónde que saquen notas, y por lo tanto la calidad, la capacidad, ¿cachai?, de la mirada así como antigua, ese reportero que busca, que investiga, desaparece. Claro, ahora eso en Chile tampoco ha sido nunca lo central, pero el oficio periodístico, Alberto lo podrá complementar como sociólogo, el hecho la fuerza del periodismo como poder político, cuyo paradigma es Estados Unidos, ¿no? El cuarto poder, caso Watergate. La prensa saca a un presidente, a Richard Nixon, el Washington Post, ahí están las películas notables. Al respecto que hay en Hollywood, hay una que es sobre los papeles del Pentágono, que no es sobre Watergate, sino que es sobre el caso anterior, que Sí, transforma al Washington Post en como diario un actor político. con la Marley Bueno, Streep. claro, responde la prensa, la cultura de la prensa y el periodismo también a esta lógica de instituciones, ¿no? Y en este caso, en el caso de la prensa, administra la verdad social. Y lo que se está desarticulando en el fondo es ese poder de decirte que es cierto y que no. Entonces, la industria de medios era capaz de generar un cierto consenso sobre qué era cierto y qué era no, independiente de sus posturas políticas, porque respondían la prensa, ¿no? Y en ese sentido constituía un sistema. Ese sistema se está deteriorando. Las redes sociales permiten que la gente se conecte con los contenidos en la medida en que los contenidos reafirman sus percepciones personales, ¿no? Y en ese sentido se democratiza la fake news, cada uno cree lo que quiere creer,
¿no? Y entonces el rol periodístico desde el punto de vista epistemológico se desarticula, se desarma. ¿Ah? La fake news más vista en Chile hace 4 años era que Bachelet recibió plata de Naciones Unidas para traer haitianos. Haitianos. 6 millones y tantos de visitas. Y tras un desmentido de la moneda, los medios dicen esto es una fake news, pero la gente lo creyó igual. El que lo quiso creer, lo creyó. ¿No? Y ahí quedó. ¿Ah? Y eso cada día es más así. Pero es una pelea que se perdió. La gente no está dispuesta a que otro le diga lo que es cierto y lo que no. O sea, la gente a lo más elige quién le va a decir lo que es cierto y lo que no. Vamos a decirlo con a partir de uno de los semifinalistas, si no me equivoco, de nuestro primer match, que fue Michel Foucault, con su concepto del régimen de verdad. O sea, la forma de construir la verdad de un determinado espacio social es distinta a la forma de construir verdad de otro. Me acuerdo, yo tenía, no sé, habría tenido unos 16, 17 años, me acuerdo leía rigurosamente el Mercurio, por supuesto, en una época que el Mercurio, habrá que decirlo, que era harto mejor que ahora, a pesar, o precisamente porque era harto más malo que ahora. pero era bastante bueno. Y efectivamente en ese momento me acuerdo de una entrevista a un presidente de la Corte Suprema, no recuerdo cuál, la verdad, habrá sido el año 91, 92, y le planteaban sobre las críticas que hay al sistema judicial y qué sé yo, en la prensa, y él contestó, la forma en que construye la verdad el sistema judicial es distinta a la forma en que construye la verdad el periodismo. Listo, tenía toda la razón, no servía de nada ese argumento, por supuesto, pero desde el punto de vista estricto de lo que significa efectivamente un debate comunicacional, es completamente cierto. O sea, al periodismo le bastan 2 pruebas para consignar culpable a alguien, o una respuesta dubitativa, y con eso todos nos hacemos la impresión, o incluso nos damos la certeza, y probablemente incluso a veces tenga más probabilidades de ser cierto que el mero régimen judicial, que la verdad que construye el derecho, que es completamente, mucho menos interesante, mucho más fome, mucho más lenta, y cuyas acreditaciones son tan engorrosas que finalmente a veces incluso pierden la capacidad de relacionarse con esa cosa que suponemos que existe en alguna parte, que es la verdad real de los acontecimientos. Pero en cualquier caso, tenemos entonces una diferencia. Eso no existe. No existe la verdad real de los acontecimientos. No, pero evidente, lo que pasa es que hay una cosa que es la experiencia vivencial de la persona que, por ejemplo, sabe positivamente porque está en opinión propia. O sea, si dicen Mirko Macari se robó 50 millones del mostrador, tú sabes fehacientemente que no es verdad. Porque nunca hubieron 50 millones. Por eso, bueno, pero no me lo hubiera robado. Pero tendrías que empezar a hacer ese engorroso camino, que es mostrar que nunca hubo 50 millones, demostrar cosas y cosas por el estilo, ¿ya? Que ya en sí mismo es parte del problema. O sea, ya estás metido y el mundo se divide en 2, entre los que te creen a ti y se juegan la vida por ti, y los que no te creen y dicen, no, este gallo, miren cómo vive, listo, se está tomando un café y dicen, pero miren cómo vive, puede tomar café. Esa es la verdad de muchas veces de la prensa, más allá de los casos como ustedes señalaban, como los casos que hicieron emblemáticos al Washington Post, donde hubo todo un trabajo, investigaciones, pero mucho azar, además, hay que decirlo, porque esas cosas grandes no es que tú las buscas, sino que te llegan, en el fondo, y después la gracia es cómo lo administras. Así que es una historia distinta. Igual a mí me parece, para ir un poco como redondeando, si le parece opinar, que en esta lógica que se plantea como de cambio epocal, ¿cachai? Lo que no desaparece es la búsqueda, que hay ciertas cosas que tienen criterio de verdad. El tema es quién las consigna. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que tener ojo, porque en el fondo lo que plantea Mirko, que yo estoy de acuerdo, es que hoy en día, en realidad, con el tema de las fake news y todo, la institución sacrosanta, así como el periodista, esa cosa un poco como arcaica que señala Mirko, yo estoy de acuerdo que pierde, pero eso no quiere decir que haya una manera en que la sociedad define qué es verdadero o no.
Y eso lo hace de alguna manera más peligrosa, porque la pregunta es: ¿qué reemplaza esta institución arcaica, por ponerle ese apelativo? No sé si estaría de acuerdo, quiero ningunearla a propósito, que podría ser el periodismo, así como la versión, insisto, como antigua, No, como que busca la verdad. a ver, Dale, dale. este tema es fascinante y es central porque está en el meollo del proceso de transformaciones que estamos viviendo. Es decir, lo que ocurre es que por primera vez la construcción de la verdad social, ¿ah?, no está entregada a una élite, ¿ah?, de cualquier tipo que ésta sea, ¿no?, que genera esa verdad. A ver, en el siglo XV, en el siglo XIV, la verdad acerca del marco, de referenciar el paradigma con el cual uno construía la sociedad, porque la sociedad no existe, la sociedad es una convención. Entonces, las leyes de la sociedad son una convención, las normas sociales, la economía, una convención. Esa es la gracia de lo que dice Harari. Bueno, el marco hace, entonces, 6 siglos recién, 6 siglos como un pestañeo, ¿no? Era la teología, ¿no? Poco a poco fue perdiendo terreno la teología, ¿no? Incluso hasta el 1900 la tuvo, ¿ah? Y poco a poco también fue ganando la ciencia. Y en el siglo XX se construyeron estos otros oficios que también administraban, sobre todo en Occidente, porque esto, el periodismo en el mundo oriental no tiene ninguna relevancia. Eh, Administraban a este personaje, a este sujeto social que era el ciudadano. La prensa es hija del desarrollo de la idea de ciudadano en las democracias liberales, ¿no? Y por eso que es en esos lugares, ¿ah?, donde el liberalismo se enfrenta a la monarquía, que básicamente son los espacios de la cultura anglosajona, donde la prensa es tan relevante, ¿ah?, porque tiene una historia. Acá a nosotros nos cae como un repositorio, como una cuestión accesoria, ¿no? Recién terminada la dictadura militar empiezan a haber alguna idea o nociones, ¿ah?, de que tiene algún valor esto en ese sentido la prensa independiente, pero nunca agarra mucho vuelo. Yo diría este cambio involucra a la propia industria de la prensa y al oficio del periodista, ¿no? Y por eso que tú ves que las redes sociales básicamente son trincheras donde tú lo que buscas es desacreditar al periodista que está identificado con aquel sector que a ti no te interesa. O sea, no vas a examinar el argumento de ese periodista, lo vas a matar a él, porque estamos en una época que se demuelen las instituciones, entonces solo hay caras, solo hay personas. ¿Ah? La gente, lo he repetido millones de veces, pero es que es central comprenderlo. La gente nos ve Chilevisión, ve a Matamala, ve a Pausen, ve a Mónica Rincón. La gente nos ve Canal 13, ve a Iván Valenzuela y accede el presidente a tener una entrevista con Iván Valenzuela. ¿Ah? Entonces, las instituciones se degradan, se caen, y las personas, los rostros son los que son portadores de credibilidad o de falsedad o de todas las emociones positivas o negativas, ¿ah?, de este tráfico que tenemos de horizontalización de las voces, que son las redes. Sí, es interesante el planteamiento porque, a ver, si uno mira este proceso que describe Mirko, tiene un momento fundamental que es el origen de lo que llamamos el espacio público moderno, en el fondo, donde los medios de comunicación, en principio lo que llamaríamos los periódicos, que en realidad eran unas impresiones de 2 o 3 páginas al principio, a veces de una página, que iban informando cosas o generando una noticia o generando un comentario, una opinión, que la persona iba e imprimía todo lo que podía. Imprimir era bastante caro y complejo, y eso también marca un poder muy importante, pero lo interesante es que de alguna manera hay un momento en que estos medios de comunicación, esta imprenta que sirve para que yo proyecte la voz de una persona individual hacia un colectivo, de pronto se transforma la imprenta misma, sin necesidad de la imprenta en sí misma, me refiero, pero la imprenta misma, el acto de imprimir, ya se transforma en un poder en sí que de alguna manera logra usurpar la voz de la ciudadanía antes de que ella exista, incluso. Le puede decir, puede convertir el espacio público en masa en el fondo. Le puede decir, lo único que tú tienes es un anhelo, es un deseo o es un temor. Todos los contenidos demás te los doy yo. ¿Ah? Entonces,
y la conversión en masa, o sea, esta horda primitiva que está convertida que aparece en la época moderna, convertida simplemente en una masa voluble y manipulable, empieza a ser un nuevo fenómeno que tiene además la potencia enorme de lo que significa este fenómeno de la masa contemporánea, que es el que tiene que ver con lo que Ortega y Gasset llamaba lo lleno, o sea, el espacio público queda lleno de personas, de marchas, de protestas, de gente que viaja en metro, que viaja en micro, en fin, está todo siempre lleno. Por eso la imagen es pavorosa o alucinante que vivimos hoy en día, porque sencillamente todo lo lleno está vacío, ¿ya? Pero eso lleno vas a ser usurpado porque hay una forma fácil de conducirlo. Esto obviamente tiene sus matices, porque efectivamente, como dice Mirko, hay muchos fenómenos que van horizontalizando la situación, pero de alguna manera la capacidad de los medios ha sido histórica en los últimos 2 siglos de ir usurpando ese poder. Pongo un ejemplo muy notable, la mayor parte de la gente no sabe, pero en Chile hubo una importantísima reforma ortográfica, legal, estatal, a inicios de la década del 40 del siglo XIX, hecha por Sarmiento y Andrés Bello, donde consiguen que Chile establezca una nueva ortografía, la ortografía chilena, una ortografía positivista, científica, sin errores, sin estupideces como 2 fonemas distintos que tienen el mismo sonido, Y latina. sin sonidos vacíos como la H, en fin, todo ese tipo de cosas ordenado, sistemático, científico, positivista, comtiano. Bueno, y eso se logra transformar en ley, y se transforma en ley rápidamente a 5 países, y quien logra destruir eso, fácticamente sin ninguna discusión política, simplemente por los hechos, era el Mercurio. Porque el Mercurio de Valparaíso, ni siquiera estaban a cargo los Edwards, no le echen la culpa a los Edwards en esto, estaba Santos Tornero a cargo. El Mercurio de Valparaíso era la imprenta más importante de Chile, y por tanto ellos se negaron a imprimir en la ortografía chilena. En algún momento hubo un debate dentro del Mercurio, a tal punto que el editor del Mercurio, que era un argentino, imprimía su página editorial en la ortografía chilena y el resto del diario estaba en la ortografía castellana, hispánica. Entonces, esa disputa, ese es el momento de usurpación de la disputa donde tú, al tener la herramienta del medio, puedes hacer muchas cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo es contarle una anécdota, que esto a mucha gente le encanta porque es como una cosa que nunca he aprovechado ni utilizado y que me han hecho muchas ofertas al respecto, a tal punto que la última vez que recuerdo haber ido al programa de Paulsen en La Clave, me encontré allí, estaban promocionando la Teletón con don Francisco. Lo primero que me dijo es: oye, ¿por qué tú y tu papá no hacen una entrevista juntos y comentan cosas que hayan conversado? Esa cuestión sería un éxito. Si lo dice don Francisco, bueno, imagínense. Entonces, pero les voy a especificar una conversación que tuve alguna vez con mi padre respecto al viaje a la Luna, el famoso viaje a la Luna del Apolo. Entonces, le comento esta tesis de que había aparecido unos videos donde supuestamente se señalaba que, por confesión propia, ¿ya? Que efectivamente, de cineastas, que efectivamente se había grabado el viaje a la Luna en cine, ¿ya? Y la famosa pregunta de por qué flameaba la bandera de Estados Unidos en la Luna y todas esas cosas. Entonces, le comento la historia porque siempre a él le encanta esa historia y siempre la comentaba y qué sé yo, en todos sus detalles, muchas anécdotas, en fin. Entonces me dice, yo habría hecho lo mismo, me dice. ¿Cómo le? ¿A qué te refieres? No, me dice muy simple. O sea, a ver, voy a ir a la Luna. Lo más importante del viaje a la Luna es la imagen del viaje a la Luna, la transmisión en directo del viaje a la Luna. Eso es lo más importante. Pero estamos yendo a la Luna. Eso no significa que no vayamos a la Luna. Lo que pasa es que si se me cae la señal, se me cae el viaje. Entonces tengo de respaldo las imágenes correspondientes ya hechas de la Luna. O sea, no voy a perder la oportunidad de decirle al mundo, no voy a decirle, ay, se me cayó la señal y no encontramos señal, pucha, es súper comprensible. No, tengo filmado, para que lo que aparte que se caiga, la monto rápidamente, se cae 10 segundos, la monto y ahí estamos de nuevo y qué sé yo, y estamos en la Luna. Entonces me dijo, me parece obvio, o sea, yo jamás se me habría ocurrido no tener un respaldo
del viaje, porque lo único importante era la transmisión, lo que marcó la diferencia entre los éxitos importantísimos rusos Claro, porque versus la el gente, éxito norteamericano fue la tele. obvio, el hecho de un hecho político. Exacto. Entonces, que la gente vea las cosas, ¿ah? Tiene siempre un trasfondo político. Es distinto de ver, al verlas, la gente confunde, ¿no? La realidad con lo que ve. Si te lo están mostrando, en teoría es cierto. Y ese es el gran poder que todavía tiene la televisión abierta, pero que cada vez más medios audiovisuales, digitales tienen. Entonces, la disputa es por la imagen. Si tú veías hace un par de años la inauguración del estadio de béisbol de Corea del Sur, con tecnología 5G, ellos reprodujeron el vuelo de un dragón. Maravilloso. Un holograma, lo han visto, ¿no? Sí. Sí. Lo pueden buscar, los que no lo han visto en redes sociales. Entonces, inauguración estadio de béisbol Corea del Sur, dragón, de la serie, ¿cómo se llama? Esta serie famosa, GOT, Game of Thrones. Ese mismo dragón vuela sobre el estadio. Y es real, porque el inconsciente, la mente, la visualidad, no diferencia lo real de lo no real, es decir, lo que tiene materialidad 3D de lo que no. Para todas las imágenes, para el subconsciente son lo mismo. Entonces, sí, ese dragón es real para la mente humana y eso te da un tremendo poder. Por eso que la disputa entre China y Estados Unidos, ¿no? Es una disputa que se da en el terreno de la tecnología. Quien logra controlar, ahí está El dragón. qué grande, Mayol. No Usted lo estoy viendo. tenía abierta la comisaría virtual arriba, Ah, qué extraordinario, Mayor. Y se ve un dragón, efectivamente. Sí. Ponle Bueno, play, ahí está. Ahí está, claro. ya. No abusemos. No, ponelo para que la gente lo vea. Po. Lo pongo. Pero si hay gente que lo está escuchando, pues, Macari. Pero también hay otro que lo está viendo, ¿no? Sí, pues. Hay de todo. Mira. Y pagan lo mismo, 0. Ya, les cuento a los que... Mira, qué bien. Aparece volando en el estadio. Ya. Bueno, imagínate el día de mañana con tecnología 5G puedes generar un ejército. Entrando a una ciudad y la gente cree que el ejército, la ciudad está ocupada por un ejército. Exacto. Y se va a comportar con el temor propio de una ciudad ocupada por un ejército. Y el ejército es virtual. Bueno, eso ni más ni menos. La creación de realidad es el espacio de disputa de las potencias por la hegemonía del siglo XXI. Bueno, es el poder de la 5G. Lo que nosotros estamos pensando es que también estamos viendo esta tecnología cuando Macari se aburre y se va del podcast, es poner una imagen 5K, 5G de Macari. Voy a crear un doble mío que trabaje por mí. Haciendo puchero. Macari, para yo dedicarme a la vida licenciosa tras las cámaras. Aún más. Mayol de 20 minutos de confinamiento debería tener un 5G de Mayol en su casa. Oye, ¿fue un 5G el que mandaste hoy día al supermercado, Macario, no? Contaron que te vieron saliendo con provisiones del supermercado. Me dio vergüenza pasar por la caja. ¿Lo vaya a contar o va a quedar acá nomás? No, ninguna gran cosa, simplemente el panorama del encierro hace que uno tome las precauciones necesarias y que esté lo esencial. Es decir, lo esencial de verdad. Que haya cerveza y vino. Correcto. En las cantidades que se requieren. Claro. Dicen los que vieron que había más botellas que conservas, para ponerlo en esos términos. Pero no había más que eso, botellas y conservas, nada más. Y las conservas eran puros choritos ahumados y cosas así. Claro. Yo estoy muy preocupado porque esta cuestión de que ahora pusieron esta restricción de que en 7 días no puede salir más de 2 veces. En mi caso es completamente inviable. O sea, nosotros somos 7 en la casa, ¿no? Y la comida se da acá a una velocidad, además, obviamente con todo el día viviendo esa experiencia inaudita para el ser humano contemporáneo, que es el aburrimiento, ¿no?
los ritos culinarios se multiplican, las merienditas, entonces Sí. es muy complejo esta cuestión, entonces uno tiene que salir dos veces, o sea, yo salgo una vez por día fácilmente. Muchachos, 10 de la mañana, toda la gente normal, Macari va a decir que no, va a decir que no la gente normal, que yo no soy normal, está bien, pero toda la gente normal a las 10 de la mañana, 10 y media, ya empieza a ver qué es lo que ha dicho el ministro o el subsecretario de Educación respecto a la cantidad de nuevos contagiados, de nuevos muertos, de respiradores, etcétera. Después en la tarde vemos si es que efectivamente Piñera, dónde lo pillamos, casi siempre sin mascarilla, todo el resto con mascarilla, etcétera. En general, de alguna manera en esta fomedad de esta cuarentena, las comunicaciones oficiales de gobierno empiezan a ser de alguna manera la principal generadora de noticias. ¿Está tomando o retomando el control de la agenda del gobierno después del 18 de octubre o no? ¿O es solo una ficción? Bueno, yo tengo la impresión siguiente, el gobierno está parado en un lugar donde su repertorio no ha cambiado nada. O sea, el repertorio fundamental de octubre, pero que si uno lo mira en el tiempo es un repertorio más o menos permanente, eh, que fue como lo que podríamos llamar el descubrimiento de la política por parte de Piñera. O sea, si hay algo que Piñera descubrió después de ser presidente, fue que había algo que se llamaba política. Eh, y dentro de lo que había política, lo único que entendió es que existía una cuestión que se llamaba el orden, el mandato, ¿ya? El estado de excepción, digámosle así. Y que el único momento en el cual uno tenía un poder absoluto, entonces era ese momento del estado de excepción. Y para eso se necesita un enemigo, ¿ya? Doctrina Bush, fundamentalmente, bueno, siempre ha sido así, pero Bush hizo uso y abuso de aquello al máximo, se requiere un enemigo poderoso e implacable a quien echarle la culpa. Ese repertorio hoy día tiene potencial buena salud, básicamente porque te enfrentas efectivamente a un poderoso e implacable, o poderoso e implacable eh, enemigo, pero a mí me da la impresión de que la reiteración del leitmotiv de Piñera, la reiteración mecánica, sin sutileza, sin más trasfondo, eh, no sirve de mucho. Creo que toda esta recuperación que ha tenido el gobierno más bien tiene que ver con que la derecha que lo había abandonado vuelva a estar con él, no sé si con él realmente, pero sí a apoyarle en tanto institución presidencial. Eh, y yo creo que en gran medida esa derecha vuelve por las bravatas y la solidez rocosa, pétrea de Mañalich, que le permite un espacio de política diferente y que procura la famosísima foto, que también la voy a buscar para ponerla, la famosísima foto del fin de semana sobre una nave de la Armada, donde el presidente, el ministro de Salud y el ministro de Defensa avanzan como los tres portaestandartes de este proceso. Eso es muy interesante, o sea, esos tres nombres unidos me parecen particularmente interesantes para poder entender la crisis que estamos viviendo, donde el aparato de Estado logra devolver el poder a los uniformados, que había perdido los uniformados, de una manera obligatoria, perentoria, y además con una causa noble y necesaria, como es la defensa de la sanidad pública. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene un escenario muy, muy fértil. Y el único riesgo que tiene enfrentarse por parte de un gobernante a una plaga, tiene todas las excusas del mundo, pero tiene un solo defecto, y es ser considerado un pájaro de mal agüero. Es un viejo problema de los gobernantes que si le empiezan a tocar demasiadas tragedias juntas, al final la culpa vuelve a ser tuya. Es del mensajero. Entonces, de alguna manera, ese problema yo creo que va a tener que ir administrándolo, pero mi impresión es que esto tiene vida corta, y no lo digo por ningún interés personal respecto al tema, me parece que a veces tiene vida corta porque la recesión va a ser una ola todavía más grande que el coronavirus y en un mes y medio más la gente va a empezar a decir cosas que hoy día tal vez no son muy normales de ser dichas.
y cuando los chicos hayan perdido gran parte del año en los colegios y hayan problemas en la formación, se empiezan a ver los ripios y obviamente el desempleo y una serie de otras cosas, sin los beneficios que tienen otros países. En España se perdieron 900.000 empleos en marzo, pero los beneficios sociales que se están dando son enormes. Bueno, va a ser mucho más complejo. Yo creo que para mí en esta recuperación de Sebastián Piñera hay una recuperación evidente, hay una capacidad de hacer política mayor, pero es la capacidad de hacer política en un repertorio que él ya ha ocupado y que es el único que tiene y no va a descubrir ningún otro, y creo que con eso no tiene mucho. Macari. Yo creo que lo más interesante de lo que he escuchado hasta el minuto fue el discurso de Piñera el día Viernes Santo en el grupo 10 de la FACH. Se apretaba a volar a Ñuble, ya Temuco creo. Sí. Y habló en un punto de prensa, obviamente un día era día de flojeo, pero estaba ahí echado viendo la tele, y es muy notable porque él dice, hay 4 cosas que para el gobierno son relevantes, obviamente uno, la salud y la vida de los chilenos, manual de comunicación política 1, y puntos 2, 3 y 4 tenían que ver con esa foto que se transmite días después. Y los puntos 2, 3 y 4, si ustedes revisan el discurso, tenían que ver con tratar de minimizar el impacto económico. Y entonces, es la primera vez que siento que Piñera es tan explícito en dar a conocer cuál es su, naturalmente, por su condición de economista y experto conocedor de números, además, bueno a los números, de ver que la cosa es brava. Entonces, lo más notable de ese discurso es que él dice que está en una situación transitoria. Entonces quiere que ocurra el menor daño económico para que a la brevedad se recupere. Es decir, Piñera tiene clara conciencia estratégica de que la profundización de la crisis económica es una crisis política para su gobierno. Grave. Y por lo tanto su apuesta también tiene que ver con su expectativa. Su expectativa es que esto sea un problema pasajero y después se retome a la normalidad. Entonces ahí hay algo interesante porque hay un diagnóstico. Entonces, al igual bueno, en muchos aspectos de la vida, lo central de tratar de comprender un comportamiento es ir a la premisa que origina ese comportamiento. Entonces, en el caso de la política, que es una actividad que se hace esencialmente de manera planificada, implica entender cuál es el diagnóstico que hay, porque al igual que en la medicina, si el diagnóstico es equivocado, el diseño va a ser equivocado. Es decir, está apostando a 2 cosas. Este es un shock fuerte, pero acotado, circunscrito, en un tiempo breve. Y más importante que la administración de la pandemia desde el punto de vista de la seguridad es la necesaria preservación de los temas laborales. Para esto le queda como anillo al dedo la estrategia, y yo no la critico porque quizás probablemente es la correcta, de la famosa cuarentena parceladas, Sí. o parciales. También le pone ese apellido estratégico. Porque el objetivo de eso es básicamente mantener la economía no tan dañada. Todos saben que va a haber daño. Es evitar que se profundice ese daño. No, claro, entonces, porque eso que habla es súper simple para terminar. Creo que Piñera sí tiene conciencia de que una crisis económica profunda en el invierno va a significar juntar rabia, que ya viene del estallido, con hambre. Y cuando hay rabia y hambre sabemos lo que pasa en la historia. Así es. Hay un famoso concepto de una rama de la visión de la historia económica que es la economía moral, que plantea el tema de los motines de hambre. O sea, en momentos de dificultad, de complejidad, aparecen los motines, las revueltas, las pequeñas revoluciones que pueden, bajo ciertas condiciones, convertirse en algo más intenso. Pero a mí me parece que en el fondo Piñera está apostando
a lo que esta foto refleja, o sea, a la foto que estamos mostrando para quienes están viendo la señal por el video. Esta foto lo que revela es el poder en el sentido más básico, el poder militar. El presidente, la foto no tiene nada que ver con nada, o sea, entendamos, no. Estamos hablando de una pandemia contra un enemigo poderoso e implacable que es un virus infinitesimal en tamaño, y sin embargo lo que él trata de representar es el poderío militar Arriba de como un la forma portaaviones. de un portaaviones, como la forma de enfrentar el desafío. En términos lógicos es una estupidez, pero en términos de comunicación, ahora, ahí hay un punto que a mí me parece sumamente llamativo, o sea, cuando tú tienes respuestas comunicacionales para un problema de esta magnitud y te restringes a lo comunicacional, porque esa es la verdad. O sea, todo lo que se entrega en realidad son extensiones de la comunicación. La comunicación requiere algún nivel de realidad y por tanto, si vamos a intervenir y vamos a hacer un salvataje a las pymes, entonces tenemos una medida que cuesta alguna cantidad de plata. Pero no es una medida que tenga algo que ver, o sea, tenemos a todos los transportistas tipo taxi, qué sé yo, en distintas ciudades paralizados y sin ingreso, y a ellos no les va a llegar ningún beneficio, y no hay ninguna política pública en el fondo que uno diga aquí está una forma de comprensión, de recepción de información, de saber quiénes son los más afectados, qué sé yo, y cómo se llega. Lo que hay aquí es una política comunicacional estrictamente, nada más. Y a mí me parece que eso es bien decidor de las capacidades reales de acción. O sea, cuando tú limitas toda tu acción a la comunicación, bueno, la política se daña. Yo creo que hay un gran triunfo de ciertos sectores de ciertas visiones de mundo en las últimas décadas de instalar que la política es solo comunicación. Y la política no es solo comunicación, evidentemente. Y en ese sentido creo que esa superficialidad también es un pasivo para Piñera. Superficialidad que se le nota en todas las acciones, Todo el rato. incluyendo la ida a Plaza Italia, donde esa misma acción hecha con una estrategia política puede tener un significado muy profundo, no estúpidamente profundo, sino que políticamente profundo. Sí. A mí me pasa con yo me quedo mucho y me he quedado pegado cada vez más, se ha transformado como una obsesión en la figura de Piñera, ¿ya? Y eso puede que eventualmente sea de alguna manera irrelevante, en el sentido que es evidentemente un liderazgo político que está muerto, ¿cachai? Que ya murió y que eso no va a cambiar, digamos, más allá de que me parece que con esta pandemia compró al menos su ticket al 11 de marzo del 2022, no sé cuándo corresponde dejar la banda, yo creo que efectivamente eso ya es bastante como probable, no por su propia capacidad, No, sino... no, en ningún caso, Ok, al contrario. ok, ojalá, yo te pongo una ficha, Magari, pero me parece, pero a mí lo que me pasa con el tema de Piñera como figura potente, y muchas veces estas figuras son interesantes porque de alguna manera después permiten, en la medida que uno los estereotipa, efectivamente jugar y mirar la política a partir de figuras distintas. A mí me pasa con lo que mostraba la foto arriba del portaaviones Alberto, muy hollywoodense, y que por supuesto me imagino que le haber mirado horas y horas, o sea, Piñera la tiene que tener así, la debe estar mirando todo el rato, porque una foto realmente muy buena, pero yo me quedo más incluso con la frase que repite hace un par de días, nuevamente del enemigo, ¿cierto? De este enemigo poderoso, no sé si el segundo adjetivo es cruel, pero que de alguna manera reproduce esto que señaló al inicio del estallido. Y esta lógica de apelar siempre al enemigo, que yo creo que es una lógica, para ponerlo en términos Netflix, muy House of Cards, ¿cierto? Hay ejemplos notables en esa y otras series donde analizan el poder político, cuando efectivamente se ve muy claramente en Washington esta idea de, ok, establecemos un enemigo y rápidamente logramos controlar la agenda a partir de eso. El tema es que en Piñera no resulta. Entonces, ahí es donde aparece incluso este elemento casi como de psicopatía, porque no sé si Mirko estará de acuerdo, yo creo que sí, que quizás el gran, finalmente terminó siendo un buen activo, un importante activo para Piñera de su primer gobierno, es la idea de las piñericosas. Es decir, finalmente Piñera terminó siendo un chiste
y por lo tanto pasa a segundo plano todo lo que era la conceptualización de este millonario malévolo que hace el desfalco en el banco de Talca, etcétera, etcétera, y de alguna manera pasa a ser sencillamente un personaje más de caricatura. Y las piñericosas, que fueron un intento de la oposición permanente de bajarlo, lo que hizo es que los temas más de fondo pasaron a un segundo plano porque el tipo se transformó en una parodia, y así llegó a la segunda presidencia. Entonces, a mí me parece que esta idea de las piñericosas que está instalada y que, insisto, termina siendo un activo para Piñera, no conversa con este intento más clásico de influir el miedo. No resultó al comienzo del estallido y no resulta ahora. Y eso hace que el personaje quede en un lugar extraño, impropio, más cercano a la vergüenza ajena que a la capacidad, digamos, de retomar un cierto liderazgo. No sé si es muy Pero es relevante, que, pero no me deja a llamar la ver, atención, Mirko. repito, no existe la realidad tiene que ver con lo que cada mente construye como realidad. Y para Piñera hay que comprender la mente de Piñera. La mente de Piñera ve cortos plazos. Y entonces, si él sube 9 o 10 puntos o 11 en la encuesta, es ganancia. Y entonces es mejor que como estaba ayer. Y eso él está ganando. O sea, apuesta a reafirmar eso. No sé, por eso este discurso tiene que ver, toda la construcción de eso tiene que ver con agarrarse de ese voto de derecha que lo había abandonado para el estallido y que hoy día lo recupera. Entonces él no está viendo otra cosa, él entiende que ganó. Y por eso que está reforzando una campaña de copamiento mediático. ¿Ah? Ahora uno podría decir estratégicamente, bueno, no tienen nada que ver los 20 puntos de Piñera con los 76 de la BIMPO. ¿Cachai? Entonces, claro, eso es ganancia. ¿Ah? Eso te habla de una figura con proyección. Pero para eso tienes que convencer a Piñera de cosas que no lo va a convencer porque está en su formación, en su estructura. Yo creo que lo más interesante, y de hecho el fin de semana me sorprendieron ese discurso de Piñera, porque sincera muy claramente su estrategia y sus premisas sobre esta crisis, y a la vez la noticia 24 horas, ¿no?, del alcalde Codina, presidente de la Asociación de Municipalidades, alcalde de Renovación Nacional, mostrando las ollas comunes. Y entonces se reafirma que la oposición son los alcaldes. Esta es la lucha de los poderes territoriales contra los poderes centrales. El eje izquierda-derecha no existe. La oposición, como oposición, es cosa de ver los twitters de Gabriel Boric. Apoyamos al gobierno para que le vaya bien. O sea, era cosa de ver al alcalde Carter, Udi, ¿no?, contando la realidad de la Florida, mostrando su kit de ayuda a familias con coronavirus y metiéndose en el bolsillo de manera elegante, ¿no?, al Ministerio de Salud. Entonces ahí está la verdadera disputa de poder entre los alcaldes, como expresión de la realidad del territorio chileno, y alcaldes de derecha que gobiernan extensas zonas de clases media emergentes, sectores precarizados en la región metropolitana, versus el Ministerio de Salud. Ahí está la tensión política. No es el colegio médico, no es la oposición, no es el Frente Amplio, no. Ahí está la tensión. Y eso es lo que se va a ir acrecentando. Si yo fuera asesor de Piñera, lo que más me urgiría es la olla común. Entonces que salga un alcalde de la derecha mostrando las ollas comunes, ¿no?, y reflotando el fantasma del PEN y el POG, justamente antes que comenzara el ciclo virtuoso de la refundación de Chile, ya hacia el régimen militar en la Constitución del 80 y en el modelo económico a partir de la crisis del 82, me haría pánico. Me daría pánico porque está reinstalando, ¿no?, la crisis económica en el corazón, además de un tipo de sociedad políticamente mucho más volátil, sin ningún mecanismo de control institucional como sí lo había en esa época. Y así todo en esa época, y pueden ver la serie de los 80, vaya que pegaron, vaya que pegaron fuerte. En la memoria del PEP y el POG, el empleo mínimo, las ollas comunes. Esas cuestiones hicieron tambalear a Pinochet, no lo suficiente, pero hicieron tambalear. Sí. Hoy día se puede llevar a Piñera y por eso que hablo de, sin lugar a dudas, de que se acrecienta la duda sobre la posibilidad del presidente de terminar su mandato a marzo del 2022. Si el verdadero problema es la crisis económica que le trae la crisis social
porque ya viene el componente rabia instalado desde el estallido y ahora le vamos a sumar el componente hambre. La Revolución Francesa es rabia y hambre. A mí me pasa con lo que tú decís, déjame estar de acuerdo en parte y matizar en otro poco, y te lo planteo. Yo creo que efectivamente en esta lógica hay evidentemente esta lógica del poder central y el poder local, territorial. Y ahí, por supuesto, que los alcaldes juegan. Y evidentemente que ahí hay una tensión, o sea, no es una pantomima, es real eso que sucede. Efectivamente, no se pone contento el gobierno cuando Codina les dice lo que dice, y así los distintos alcaldes. Pero eso es una cosa, y otra cosa distinta es que de alguna manera para otros, porque una cosa es lo que sucede en La Moneda, lo que sucede en Palacio, y otra cosa son los diseños de la derecha, y cuando decimos la derecha fáctica, la derecha económica, la derecha de los medios de comunicación, que son los mismos, digamos, los poderes fácticos que señalaba con tanta claridad Alaman hace 25 años atrás, esos fácticos obviamente ven más allá de Palacio y ven esa consistencia. Y lo que yo siento ahí, sin entrar tampoco en esta lógica ni excesivamente paranoica, ni que haya un diseño articulado, pero a mí me parece que no es menor, y te lo señalo con una imagen, hace el día sábado, me parece, punto de prensa de la subsecretaria de Seguridad Pública, flanqueada por 3 alcaldes, por Matei, por Alessandri de Santiago y Torrealba de Vitacura, y al mismo nivel, en el podio de La Moneda, hablando esos alcaldes. Es decir, lo que quiero decir es que de verdad, ya resulta una cosa muy extraña. ¿Qué está pasando? Que todos los alcaldes que aparecen son en un 90% alcaldes oficialistas. Entonces, por supuesto en crítica, pero yo insisto, ahí hay un sentido de oportunidad. O sea, yo desde la derecha diría, mira, para lo que teníamos, o sea, hoy en día... Pero si los alcaldes de derecha no son más de oposición que los de izquierda. Sí, ahora, ¿Por qué? ahora. Bueno, entonces justamente que sean de derecha hace mucho más valioso esa tensión con el gobierno, O sea, que se ideologiza. pero hay una paradoja, ¿Ah? solo No digo tienen esto, que acusar a los alcaldes de ser figurones, no de, de acuerdo, de ser de izquierda. pero te quiero establecer una paradoja epocal, o sea, es decir, en la época en que el gobierno de Sebastián Piñera de la derecha está en su más bajo momento, en su peor momento de la historia democrática de Chile, no existe oposición. Listo, Estamos al aire. parece, de nuevo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No Ha sé, pasado un rato. sí, ya un rato largo, varias horas. Se nos cortó, porque a Mirko y a mí se nos cortó, parece que fue algo en Peñalolén, no sé si a ti se te cortó, pero hubo como un O corte sea, de yo tuve señal. internet, pero me pasó que poco antes de que empezáramos a grabar, hice mi salida semanal ¿Ya? y habían muchos problemas de conexión, Ya, muchos. ya, O sea, por ejemplo, en la farmacia, el tiempo de espera entre que uno tecleaba la tarjeta y salía la boleta era así 3 minutos. ya. Y toda la gente reclamaba y los pobres dependientes así como, no, mira, pucha, está pasando esto, qué sé yo. Y no, sí, está como que Sí. el sistema está colapsando. Sí, bueno, pero mientras Virko anuncia, estoy aquí por interno con él, por el WhatsApp, que está tratando de conectarse en cualquier minuto, así que va a volver seguramente a la conversación. Ya llevamos harto rato de este podcast, esta conversación, podríamos dejarlo ahí, pero quisimos terminarlo, como hacer esta cosa como tan abrupta. Y porque además hay temas todavía que están pendientes. Yo no sé, Alberto, si te parece, mientras esperamos además a Mirko, ha habido en estos últimos días una cosa que quizás todavía no está, y quiero mencionarte dos fenómenos que están en el ámbito de la educación, aunque son dos fenómenos distintos. Uno, lo que sucede con esta polémica, yo diría todavía subterránea, entre el ministro de Educación y
muchos colegios, muchos educadores, el colegio de profesores y un cierto sentido común respecto a esta decisión que tomó de partir ahora, esta semana, lunes 13, con las vacaciones, ¿ya? Cuando recién algunos colegios estaban empezando como a acostumbrarse al trabajo online, con todas las precariedades que eso tiene. Ahí hay un tema, ¿ya? Un tema que además yo creo que puede rebotarle en el futuro, más que incluso en este minuto, sobre todo según vaya avanzando la pandemia. Y lo otro es la situación, que esta es otra lista, pero también en el ámbito educacional, que son las crisis que se establecen con algunas universidades, con algunas federaciones o centros de estudiantes que toman la decisión de decir, no están las condiciones para hacer clases online, y por lo tanto paralizamos nuestra actividad, hacemos paro, digamos, de computadores caídos. Y quizás lo más sonado por la importancia que tiene ha sido la Universidad de Chile, que no sé si al día de hoy, pero que ha tenido estas últimas semanas, no ha habido prácticamente clases, porque los estudiantes dicen, bueno, mientras el sistema en su conjunto, la universidad o quien sea, no nos asegure que tengamos una conexión adecuada, que efectivamente aseguremos que todos los estudiantes, no solo los que tienen recursos, sino los más pobres también puedan tener un computador y una conexión, no están las condiciones para hacer clases. Ahora, te dejo la pelota para abordar estas dos situaciones, pero solo digo que algunas universidades privadas, en general más asociadas ideológicamente a la derecha, a grupos religiosos, a los Legionarios de Cristo, al Opus Dei, etcétera, hacen las clases igual y de alguna manera se sigue ampliando la brecha entre las universidades privadas con espalda y las universidades públicas o aquellas con vocación pública. No sé cómo lo veis. Ambas situaciones que son complejas y que son una de las aristas de la pandemia. Sí, mira, yo creo bueno, primero hay varias cosas que tienen que ver con el tema de lo que planteas del ministro. Hay varias razones técnicas, pedagógicas, de todo orden, para señalar de que es un error adelantar las vacaciones de invierno. Eso es bien evidente porque, bueno, hay varios factores. Uno de ellos muy importante es que fundamentalmente Samba, porque ahora está el perro, el problema ahora, Samba, fuera. El, fundamentalmente, el gran inconveniente tiene que ver con lo siguiente, que la educación, sobre todo la educación primaria, está hecha fundamentalmente de construir disciplina y rutinas en los niños para que vayan incorporando ciertas prácticas como cotidianas. Y en ese contexto, convocar a vacaciones cuando recién estaban empezando a incorporar la práctica, establece después un año muy largo, pero al mismo tiempo establece ahora que todo lo que se hizo desde marzo hasta ahora, de alguna manera se pierde. Queda como una especie de ensoñación que no tiene ningún contenido pedagógico. Entonces se pierde la mitad de lo que hay que hacer en este proceso inicial del año, que es lograr la construcción de las rutinas y las disciplinas. Así que no tiene ningún sentido en ese ámbito. Podría tener algún nivel de sentido si hubiese un plan. Me explico. Supongamos que el ministerio dice, de aquí 2 semanas, yo tengo un equipo de 50 personas trabajando en montar todo el plan básico, ¿ya?, de educación de cada uno de los programas correspondientes a cada uno de los cursos, primero básico, segundo básico, todo lo que es los elementos críticos van a estar montados en una plataforma online del ministerio, ¿ya?, con diseño pedagógico, con una usabilidad sencilla para padres y estudiantes, ¿ya?, y que de alguna manera haga que los colegios tengan que hacer un complemento a ese material, un reforzamiento de ese material, pero que de alguna manera tú tienes la formación garantizada a partir de la estrategia online, dado que la estás promoviendo, tú entregas un material con economía de escala. Para cada colegio es muy caro montar una cosa así, para todo el ministerio es muy barato montar algo así. Si tú dices, y yo necesito 2 semanas de vacaciones para hacer eso, ¿ya? Tú dices, bueno, hay un plan. Ahora, das 2 semanas de vacaciones, igual das una semana en invierno, ¿ya? Porque no puedes tener a los niños sometidos a un régimen donde... Eso no va a resultar. Eso no va a resultar. ¿Ya? Entonces, pero eso es un plan. Con economías de escala, con análisis económico, pedagógico. O sea, ¿cuál es la dificultad de hacer una cosa así? Prácticamente nada. ¿Ya? Pues bien, no tenemos como, dado que vamos a volver a clases,
¿Estás ahí? Estoy acá, sí. Ah, ya. Entonces, lo que te decía es que efectivamente estamos frente al viejo, a la vieja querella que eh, los seres humanos se dividen entre cretinos, estúpidos, imbéciles y locos, y considerando esa clasificación, el ministro es un estúpido, es decir, no se equivoca de conducta, o sea, no necesariamente está mal que haya dictado vacaciones, lo que se equivoca es de razonamiento. Sí. Y el razonamiento es que vamos a volver a la posibilidad de una gestión futura de esta crisis. Esa es la problemática en la que nos encontramos. Yo creo que de cada universidad. Yo te pongo un ejemplo. El otro día eh, estaba conversando con una persona que tiene a su hijo en una universidad de Cotamil. Ya. Y, y me contaba, me decía, no, está súper bien, lleno de clases, muchas actividades, está súper demandado, qué sé yo. Entonces, ya lleva varias semanas en clase, está súper bien. Entonces me dice, ¿cómo están ustedes en Los Ángeles? Bueno, le digo, mira, nosotros estamos haciendo el catastro, porque ya tenemos más o menos claro que como el 30% de los estudiantes de la universidad no tienen acceso a un computador con conectividad a internet, en fin, que pueda ser susceptible de ocuparse y que muchos de sus estudiantes además tienen problemas además en la usabilidad cotidiana del computador. Es decir, hay otras personas en la familia que también necesitan hacer teletrabajo, que necesitan ir a clase y todos usan el mismo computador. Claro. Entonces, no es anodina la hora en que tenga la clase, en fin. Y me mira así como me dice, yo jamás me habría imaginado que esos problemas existen. Mm, Claro, esos problemas existen. mm. Con el agravante de que supongamos que decimos, ah, no, aquí hay un problema y los estudiantes deben ir a paro porque hay muchos estudiantes que se van quedando atrás. El resultado final, y aquí es donde entra la razón de ser de nuestros esfuerzos en todo este tipo de actividades de la Cosa Nostra, ¿ya? La lógica de que el poder importa tiene que ver con esto. O sea, y el consejo que uno debiera dar es que hay que fijarse, igual que jugando ajedrez, cuáles son las jugadas siguientes y a dónde termina esta situación. Eh, Esto termina así. No se logra resolver en las universidades públicas eventualmente la provisión adecuada de computadores, tablets y equipamiento en general. Por ejemplo, pasa eso en 5 universidades. ¿Ya? Quedan personas debajo de la mesa y tienen ese problema. Esas personas más no pueden ir a un supercafé porque no pueden salir de la casa, están en cuarentena, en fin. Escenario, el peor escenario. Se va a paro. La cuarentena, de una u otra forma, y las medidas de protección hace que no se pueda volver a clase, supongamos, 3 meses, 4 meses. agosto, Claro. ¿ya? Septiembre. ¿Ya? Las proyecciones son que para volver a clase, estoy hablando de las proyecciones de los médicos, la política es otra cosa, ¿ya? Y está bien que sea así. Dicen agosto, octubre. ¿Ya? Si las universidades públicas no están haciendo clase en ese momento, pierden el año. Mm, Si no lo pierden, tienen un año con un aprendizaje mínimo. mm. Resultado al final del año, discurso oficial, porque además sería el discurso del gobierno. Obvio. Las universidades privadas se adaptaron adecuadamente a esta contingencia y lograron vencer las adversidades, terminaron adecuadamente su año fantásticamente. Las universidades públicas, o al menos 5 universidades públicas, 10 universidades públicas, no pudieron y han perdido el año y tienen que repetir. El darwinismo propio de toda sociedad indica que hay unas universidades que son mejores.
y qué otras son peores. Mm. O sea, por eso una cosa es cómo se resuelve en el mundo de las universidades públicas el problema. Y otro tema es eh, la disputa política que puede marcar este hito. Y eso es importante tenerlo claro también, porque si no, el asunto se enreda y pueden salir perdiendo los que creían que estaban ganando con una conducta que tenía un criterio de justicia, que tenía un criterio de igualdad, pero que lo único que hace es destruir el propio basamento, el propio piso donde estás parado. Bueno, eso, lo que tú dices yo creo que es muy relevante y sucede habitualmente en las universidades, críticamente, en muchas veces la incapacidad cuando tú tienes ciertos roles al interior de la universidad, evidentemente no es lo mismo el rol de una federación de estudiantes que una rectoría, pero cuando efectivamente hay ciertos espacios que tienen mínimos proyectos estratégicos comunes, exige que cada uno, hay momentos de diferenciarse y hay momentos del trabajo en común. Y eso da la sensación de que muchas veces en espacios educacionales no se percibe. Yo hablo, digo, de una experiencia que me tocó más o menos, no mirarla de cerca en su momento de declive, pero conocerla, que fue la del Arci, que si bien no era una universidad pública, pero había una vocación, digamos, de lo público en su origen en tiempo de dictadura, y que de alguna manera hay miles de razones, pero también la incapacidad de no, en algunos minutos de los actores, de no ponerse de acuerdo en una mirada, hace que termine hundiéndose, porque efectivamente todas estas voces diversas que hay en universidades públicas, volvamos ya a lo público, en las universidades privadas no están, digamos. A veces hay Y mesas mira, abiertas aparentemente, pero en realidad no las hay, porque lo que hay es la claridad de hacia allá avanzamos. yo te cuento una anécdota. El año, esto de haber sido, bueno, el 2011, claro, el 2011 estaba rector Víctor Pérez en la Chile, y Víctor Pérez eh, parte jugándose con la tesis de que había que ir en contra del movimiento estudiantil. Y el gobierno lo empieza a ayudar, ¿ya? A tal punto que en una conversación que tuve alguna vez, conversando sobre el 2011 con Sebastián Piñera, él me dice, no, Víctor Pérez al final nos traicionó, porque ellos estaban en acuerdo con Víctor Mm, Pérez. Y Víctor Pérez no entiende el despliegue de los intereses y prefiere estar con el gobierno en ese momento que con el movimiento estudiantil. mm, Y tiene una suerte, porque no es otra cosa, tiene suerte. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el mes de junio, ¿ya? Y Piñera, con tal de destruir a Lavín, porque siempre ha tenido ganas, ¿ya? Y para echarlo, le vota un acuerdo, lo vota a la basura, ¿eh? Un acuerdo que tenía Lavín con los rectores, donde el gobierno había sacado 4 de los 5 puntos en limpio. Una negociación excelente de Lavín. Pero Piñera quería decirle que no servía, mm. porque ya quería sacarlo, y ominosamente. Entonces le dice, no me gusta tu negociación. Y se la bota a la basura. Y los rectores quedan muy enojados y se van entonces a favor del movimiento estudiantil ahí. Claro, claro. Y ese acto de fortuna permite que entonces después vengan las políticas de gratuidad y un conjunto de otras cosas, ¿ya? Donde las universidades públicas están en el terreno de los demandantes de la gratuidad y no en el terreno de los defensores de las políticas existentes hasta entonces. Claro. Entonces en este caso, la estupidez se soslayó por un acto de fortuna, ¿ya? Que siempre Maquiavelo lo dice, o sea, una variable muy importante en cualquier evento de poder es la fortuna. Estamos viendo que el presidente Piñera hoy día estaría, contrafácticamente lo decimos, pero estaría hoy día fuera de gobierno, o al menos con un proceso en curso para su salida, y con destino conocido, si no fuera por el coronavirus. O sea, o sea, hay varios gobiernos nacionales que van a escribir su historia a partir de lo que sucede ahora, para bien o para mal, digamos. O sea, Exacto. sí, es de demasiada intensidad. Bueno, solo para un último punto con el tema del ministro Figueroa y el tema de las vacaciones. eh, Se jugó efectivamente esta carta, al parecer, yo suscribo a la tesis que tú señaláis, sin mirada estratégica y sin mayor densidad
más bien con un pequeño gesto, podríamos llamar tecnocrático, de decir, apuesto a que va a haber más clases presenciales, que además supone, y eso es una de las cosas que quería decir, una mirada, a mi juicio, no soy pedagogo, pero muy miope de lo que son los procesos de aprendizaje, que son obviamente procesos holísticos, con múltiples variables, y la mayor cantidad de horas de clases lectivas, la mayor cantidad de horas, por ejemplo, de matemáticas, como ha sido una de las obsesiones de este gobierno y del anterior de Piñera, no implica entonces que el aprendizaje va a ser mejor ni que va a ser más científico, y que subvalora, por ejemplo, los momentos de esparcimiento dentro de un proceso de habilidad finalmente de competencias. Si eso, el discurso cuando se habla de la innovación y todo está permanentemente en eso, y después hacemos políticas tratando de resguardar que haya 1 o 2 semanas más de clases de colegio, que en realidad valen básicamente callampa. O sea, una clase, 1 semana más o 2 semanas más no tienen ninguna importancia si no están en un contexto de aprendizaje efectivo. Entonces comete 2 errores. Suspende ahora un proceso, por callampero que sea, de generación de mínimas competencias en todos los liceos, en todas las escuelas, en todos los colegios de Chile, y además hipoteca ante un albur, que es la posibilidad de volver en las próximas semanas a clase, la posibilidad después de las vacaciones. Yo creo que el error es grande, pero lo que me da la sensación, porque más hasta la defensora de la niñez le mandó una carta, yo la leí, de Patricia Muñoz, extraordinaria en su argumentación y su articulación, y el tema es que se le va a volver a repetir, yo creo que este tema se le va a volver a repetir, primero en 2 semanas más, el 27 de abril, porque tácitamente, si bien no lo aseguró, había una apuesta de Figueroa de que pudieran volver a clases el 27 de abril, eso no va a suceder, por desgracia, no va a suceder. No, no, Pero no además sucede. después se le va a volver a repetir cuando ya retornen y cuando venga el periodo de vacaciones. Porque yo te doy, pero por firmado, que independiente que haya clases en periodo de vacaciones, va a haber un ausentismo altísimo, porque también tiene que ver con ciertas dinámicas propias, no solo de las familias que tienen plata para salir a veranear, sino también de familias que se quedan en la casa, digamos. Así que yo tengo la sensación de que el capítulo Figueroa va a ir creciendo en los próximos semanas y meses. Sí, sí, tiene la suerte de que no es un actor político relevante y por tanto su asesinato vale poco. Sí, es verdad. Pero es cierto que es la persona menos adecuada para esto. A Oye, propósito de personas adecuadas, sí, Mirko, dale. ¿qué pasa? Ya, justamente me está escribiendo Mirko. Mira, dice que no sabe por qué, que le ha llegado 3 invitaciones sub que no puede conectarse. No, no lo sé. Yo empiezo a dudar de Mirko, porque además hizo hace poco, lo No, contaba hace un rato pero atrás. tuvimos nosotros mismos tuvimos un problema. Sí, es verdad, es verdad. Queremos creerle. Pero lo que sí me escribe por interno, me dice si ya hablamos del seminario. Y bueno, no, entonces yo No, creo que es momento hablemos del pertinente. seminario, sí, hablemos del seminario y ¿sabes lo que hagamos? Lo siguiente. Dale. Contémoslo del seminario y como, no sé, pues hagamos una transmisión nueva, otro podcast esta semanita, uno más cortito de ¿Ya? media hora, el viernes, una cosa así. Pero qué alegría. No, pero es que ese es mayor. ¿Ah? Que se Sí, entrega a cuerpo completo, angustiado en su cuarentena ñoñoína, para brindarse así a es, los así afectos. es. Sí. Es lo mío, Es la lo tuyo, es lo entrega tuyo. total. La Sí, entrega total. Ya, me parece. sí. Oye, algunos van a creer, esto bueno, van a empezar ahora a hablar así, a vender la pescada de su seminario. Mira, la pura introducción, no la introducción, lo que vamos a contar ahora, lo que tú vas a contar ahora, ya es en sí mismo, subyace una tesis. En la mera convocatoria del seminario subyace una Mm. tesis. ¿Por qué? Este seminario online, que parte el viernes 24 de abril, ¿ya? O sea, el próximo viernes, de este viernes al próximo, ya hay algunos inscritos que nos han escrito, tienen que pedir información a elpoderimporta@gmail.com, ahí le entregamos todo. Se los vamos a contar en sencillo. El seminario son 3 sesiones largas, más un par de cortitas, pero ahí lo van a ver. Vale 50.000 pesos. Hay una alternativa de tarifa rebajada hasta este viernes, 17 de abril, se pueden inscribir por 40.000 pesos, así que escriben y pidan la información y ahí ven si pueden, se puede pagar en cuotas como siempre, etcétera, etcétera. Y este taller es un taller nuevo que parte del que hicimos hace algunos meses atrás del despertar de la fuerza, que era básicamente el análisis del, ¿cierto?, del estallido y todo lo que lleva, pero es imposible hablar ahora del estallido sin hablar de lo que está pasando. Por lo tanto, le agregamos el nombre, lo cambiamos, y ahora es del despertar de la fuerza a la amenaza fantasma, que somos muy poéticos y seguimos en el mundo Star Wars solo para los titulares. ¿Por qué digo yo que te voy a dar el paso?
es que hay una tesis implícita, que es la tesis de las 3 olas. Y me gustaría que tú nos contaras, Alberto, de qué se va a tratar este taller, este seminario. Sí, a ver, eh, el, el Big Bang del estallido social produce una licuefacción del orden social, ¿correcto? O sea, salíamos a la calle y la normalidad se había extinguido, ¿ya? Pero todavía no había ninguna normalidad nueva, entonces el orden había entrado en estado de licuefacción. Este orden, convertido en líquido, en agua, ¿ya? Estaba a disposición de quien pudiera, no quien quisiera, porque había que tener la capacidad para poder volver a congelarlo en un nuevo molde. Cuando estábamos en ese proceso constituyente y esas cosas, Entra un ¿ya? virus. Entra un virus. Y el virus viene con una gran licuefacción que es del orden global. ¿Ya? Trae una licuefacción total, total. No hay norte ni sur, no hay este ni oeste. ¿Ya? Y de repente entonces nos enfrentamos a que decíamos, ya, pero esta cuestión fue un 10 Richter y no hay forma que sea más fuerte. Fue como el terremoto de Valdivia, que como el día antes fue 8,5 y todos dijeron, esta cuestión es terrible, y al día siguiente fue 10. O sea, entonces, un despliegue de energía loco, demente. Nuevamente una segunda ola que viene a crear una gran licuefacción a nivel global. Que es la que estamos en este Entonces, rato navegando ya, esa ola. navegando esa ola. Y luego de esta ola ya sabemos que viene otra, que de hecho ya tiene sus primeros anticipos, ya llegaron, pero todavía no llega entera, que es una ola más conocida en términos históricos, más parecida a otras cosas, pero que esta vez viene precedida entonces de una serie, en el caso chileno de 2 olas, en el caso internacional en varios otros lugares también de 2, en el caso del mundo en general de al menos una anterior, eh, que va a ser la ola de la recesión global, garantizadamente global. No así como que partió aquí y aterrizó allá, sino que desplome económico global. Está interesante. Licuefacción del orden económico. Entonces, frente a eso, tenemos que desplegar un repertorio. Yo he estado trabajando eso en términos personales, digamos, como siempre escribiendo, quizás termine el libro, quizás no, no sé, pero más allá de eso, en el fondo, este marco para pensar cómo nos enfrentamos a 3 grandes olas, qué es lo que viene después de un mundo con estas 3 olas, es muy importante, porque en el fondo las recesiones pasan, pero las recesiones en realidad no son importantes en la historia. Ustedes agarran un libro de historia y la recesión es solamente una variable que se pone de repente y dice, no, oye, fue una época muy compleja económicamente, qué sé yo, pero lo que importa siempre son eh, la historia de los procesos sociales, políticos, los procesos económicos, no la economía en sí misma. Entonces, eso es lo que la gran pregunta que viene. Indudablemente este es un proceso que le ha favorecido mucho a todos los que tenían montado un aparataje informático. Por tanto, ahí hay uno de los elementos que se empieza a rescatar. Y retoman otros elementos de la política, en fin, la política más tradicional también retoma la política de la fuerza, de la imagen especular, ¿ya? De la milicia en las calles, cuidando a la población, con las calles vacías, también es parte del asunto. Entonces, esa es Es la el combinación. seminario. Es el Es el seminario. seminario. Solo una pastillita para decirte que no te lo había comentado, porque uno en general cuando, en esta lógica de estas 3 olas, que además es interesante hacer un seminario cuando estamos recién navegando la segunda ola, la de la pandemia, cuando hemos pasado la del estallido y todavía falta la de la recesión, es que cuando tú miras la 1 y la 3, cuando piensas en el estallido y piensas en la recesión, están lo que de alguna manera son como los 2 análisis más clásicos, que es la crisis política y la crisis económica. Y en general, desde la crisis política y la crisis económica, uno piensa en los procesos, por supuesto también está la cultura, están los fenómenos sociales, pero de alguna manera, podríamos decir, la carne está en las crisis políticas y en las crisis económicas. Pero la tercera crisis es una crisis impensada, que es la crisis sanitaria. Por supuesto que tiene toda una composición cultural social, pero de alguna manera emana de la biología. Y ese juego me parece también que es interesante, a la luz además de lo que va en el seminario, que va a haber una revisión,
somera, pero de autores que están hoy en día conversando sobre el tema. Harari, que siempre lo cita nuestro amigo Mirko Macari, Byung-Chul Han, Agamber, en fin, Zizek y otros, que va a haber ahí una revisión somera. Así que ahí está el seminario, pídanos la información, pero una cosa, es pagado. Y ustedes que están escuchando y dicen, ay, weón, ¿y por qué no lo hacen gratis? Agradezcan que es pagado, porque gracias a la generosidad de esas decenas, a veces centenares de personas que participan en estos seminarios, este podcast está a disposición de todos ustedes. Entonces, cuando de repente vean, ustedes no se inscriben, no tienen las lucas, está bien, es respetable. ¿Ah? Pero ven a alguien, saben de alguien que se inscribió, abrácenlo, háganle un cariño, ¿ah? Cómprenle un Super 8 para que lleve al seminario virtual. Eso quería decir. Así es, así es, Eso así es, efectivamente, porque finalmente esas personas son las que han permitido que todo este tiempo le estemos dedicando una cantidad de trabajo. No, es que además, mira, sí, sí, es muy trabajo. cierto, por ejemplo, porque no solo trabajo, no solo trabajo de uno, si cuando uno trabaja en estas cosas, uno muchas veces requiere el apoyo de terceras personas a las cuales uno, en la medida que tiene, y esto permite a veces tener, le puede pagar efectivamente por un trabajo de sistematización, de análisis, de apoyo, en fin. O sea, esto no es cualquier cosa, esto son trabajos que requieren muchas horas de dedicación y que esto no es lo mismo que porque existen estas cosas. O sea, en el mundo del periodismo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene seminarios de este tipo, donde invita o hace por internet, qué sé yo, y tiene gente que le paga para que le cuente un poco sobre actualidad y qué sé yo. Esa persona lo único que está haciendo es repitiendo su ejercicio cotidiano. O sea, lo que hizo en la mañana en la radio o en la tele, ya lo hace en la noche Claro. en una reunión que es pagada. La agregación de valor no existe allí. Este es un proceso, aquí estamos frente a un proceso intelectual, nos planteamos una pregunta, un planteamiento de problema, empezamos a trabajar con hipótesis, algunas precientíficas, otras en el orden ya de lo científico, ¿ya? Y ese es un ejercicio entonces que tiene otra raigambre. Sí. Y que es bueno decirlo, que tiene un conjunto de metodologías, de esfuerzo, de mirada, de horas de trabajo, de unos nocturnos de horas de trabajo en el pasado que vuelven a valorarse nuevamente cuando aparecen temas parecidos. Todo eso es parte del asunto. Ya hay varios inscritos y me pone muy contento que algunos de los inscritos son de regiones y hay un inscrito ya fuera de Chile. Entonces, además, igual ahí se abre una oportunidad bien interesante. Sí. Ah, mira, qué bueno. Oye, me escribe Mirko. Mira, yo le dije al Mirko que nos quedan como 5 minutos de podcast porque nos falta la última parte, que era la recomendación que íbamos a hacerle a las personas que nos escuchan de algún incentivo intelectual, artístico, que esté a un clic de distancia, que uno lo pueda encontrar en internet. Entonces, va a ser el último intento, aunque dice que ya se sirvió un gin tonic, lo cual creo que me preocupa. Pero nos recuerda Macari que, lo sabíamos, lo íbamos a avisar, que también él va a hacer una charla más cortita, una charla de 1 hora y media, que se llama Chile y el mundo después del coronavirus, claves para un nuevo ciclo, ¿ya? Que es parte un poco de lo que está trabajando Mirko. Y eso, para los que quieran inscribirse, tiene un costo de $10, es en dólares, porque Macari es en dólares. Sí, No, nosotros somos en pesos nomás. Tienen que escribir al correo, ¿dónde lo tenía? Aquí está, contacto@heize, H-A-I-Z-E, apellido, heize.cl, ¿ya? O sea, se dice Heize, pero claramente se pronuncia Heize. Contacto@heize, H-A-I-Z-E.cl, y ahí se inscriben. Y eso va a ser el martes 21 de abril. O sea, de este ya. martes al próximo. Así que ahí también pueden Tenemos encontrar que contar más. una cosa, Sí, importante decir, son los 3 viernes desde el 23, ¿no? sí, 24. 24. 24 de Y abril, 1 de mayo, 8 de mayo. son desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sí, son pesados. Sí. No hay caso. Ahí con el profesor Mayol, ¿la cosa es densa o no es? Así que ya lo saben y por eso la gente tiende a cada vez que pueda tomar estos seminarios. Ahora hay harto interés. ¿Hiciste tu pega, Mayol, o no? La hice, pero yo te diría que, dado que lo queríamos hacer con Mirko, ¿por qué no lo dejamos para el otro que hagamos esta semana? ¿Ya? ¿Ya? ¿Te ¿Me parece? parece? Sí, razonable. Ah, Ha sido un sí, programa largo. y así Una, hacemos le dedicamos un tiempo más razonable a este regalito. Me parece, estas conversaciones interrumpidas en la Cosa Nostra. Chao, Mayol, que Sí, estés pues, bien. estamos en una época interruptus. Uf, total. Dios nos guarde. Chao.